pero tú no te llenas, aleluya. Eso es lo que trae más vacío a tu vida. Este es un espíritu que atrae muchos hombres de alta jerarquía, de mucha categoría, pero a la vez te mantiene sola, aislada. Y yo recuerdo que conozco una persona y cuando yo lo veo, que es el papá de mi hija hoy en día, le digo, tú y yo nos conocemos por algo. Él se llama casi igual que yo, incluso. El Señor te puso a ti por algo en mi vida. Inmediatamente yo lo conozco, quiero buscar de Dios. Dios te bendiga, familia, nuevamente conectado con todos ustedes desde acá, desde su casa, desde su programa Excelencia Cristiana Televisión. Este es tu segmento Testificando con Excelencia, donde cada día traemos hombres y mujeres a testificar de los milagros extraordinarios que Cristo ha hecho en su vida. Creemos que cuando Cristo llega, todas las cosas cambian. Amén. Y que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Hoy tenemos una invitada muy especial. Amén. La cual yo sé que muchos de ustedes la conocen, otros la van a conocer. Una joven con un testimonio impactante, un milagro que Dios hizo en el vientre de su madre. Y lo que ella no se imaginó, que el milagro era ella. Así que prepárese que usted va a escuchar las maravillas de un Dios todopoderoso. Tenemos con nosotros a la ministra Luisa Hernández. ¿Cómo te sientes? Amén, amén. Dios bendiga, guerreros. Dios bendiga a la audiencia. Quiero informarles, mi nombre es Luisa María Hernández. Me congrego en la iglesia Cristo Levanta al Caído. Mi pastora Iris Merejo y José Brea. Amén. Amén. Gloria al Señor. De verdad que para nosotros un sumo gozo que tú estés acá en este hermoso programa Excelencia Cristiana, donde esas bellas personas detrás de cámara nos apoyan, comparten los videos, y yo sé que estos videos pueden llegar a muchos lugares y pueden edificar a otros. Ahorita detrás de cámara tocábamos unos puntos respecto a un milagro que tu mamá anhelaba. Amén. Y que tú nunca te imaginaste que el milagro debió hacer tú en el vientre de tu madre. Amén, aleluya. Así que adelante. Amén. Yo quiero primero empezar esta mañana con este verso, amén, que se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, porque benditas ellas son, aleluya. Así es como dice el profeta acá. Mi madre anhelaba tener una niña y antes de mí perdió un embarazo. ¿Qué sucede? Que ella tuvo una revelación donde unos espíritus le decían, yo te entrego tu niña. Ella iba como en un bote, iba navegando como en un río. Pero lo que mi madre no sabía, que esos espíritus lo que la estaban haciendo prácticamente era como un pacto con ella. Pero ella se sentía feliz porque ella anhelaba a esa niña.
Pero una cosa decían los espíritus, pero otra cosa decía el Señor de mí. Porque el Señor, aleluya, me trajo a su vida como un propósito, pero los demonios querían traerme con otro propósito. Amén. Aleluya, santo, gracias Señor. Wow, Dios mío. ¿Qué acontece? Que según yo voy creciendo, voy teniendo como una cierta edad, como de 15 a 14 años, amén. Mi madre, yo le comentaba que tenía muchas revelaciones de parte de Dios. Entonces, yo veía las metresas. Yo me preguntaba que por qué yo tenía esas revelaciones de ver las metresas. A tu temprana edad. Enda, santo, Wow. Dios, aleluya. Dios. Y ella no me decía, no, eso no es nada, porque ella no entendía, mi madre es inconversa. Pero ¿qué sucede? Yo sentía mucha aflicción. Yo era una persona anteriormente con una emoción como inestable, porque esas metresas te traen como una inestabilidad emocional. Y según iba transcurriendo, era muy perseguida, muy perseguida, muy perseguida. Y cuando ya yo vengo teniendo la edad de 18 a 20 años, voy avanzando en el mundo. Pero ¿qué sucede? Cuando ya llega este punto en mi vida, que yo me siento sola, que me siento vacía, santo, aleluya, gloria a Dios. Esta metresa poseía mi mente, poseía mi espíritu, mi cuerpo, y ella atraía a muchos hombres. Atraía a muchos hombres a mi vida. Y yo me preguntaba, pero Señor, ¿y por qué esos hombres se acercan a mí si yo no le hablo, no le digo nada? Porque donde yo llegaba era como una atracción, como sobrenatural. Me llamaba la atención. Ajá, y los hombres se acercaban a mí y me decían cuantas cosas que yo verdaderamente, yo tenía en ese entonces una posición económica muy alta, porque las metresas, aparte de que te dan una economía muy alta, te dan una vida que cualquiera quisiera anhelar. Pero yo andaba el mundo, pero a la vez, cuando llegaba a mi casa, sentí un gran vacío. Santo Jesús. Sentía un gran vacío, como que no podía llenar, que por más economía que tenía, más dinero, más ropa, más negocios, como que rabasanda, como que nunca ese vacío se llenaba. Y yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor, ¿por qué yo me siento así? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me falta, Señor? Que por más que tenga la posición, no podría estar bien. Amén. Santo Jesús. Aleluya, santo eres Jesús. Aleluya. Y cuando tú vivías esa vida muy fuerte, que el espíritu que te poseía le llamaba mucho la atención, a la vez tú eras vanidosa, obviamente. Ejemplo, tú lo que veías lo querías y querías más, querías más, querías más. ¿Cómo pudiste tener ese rejuego en ese momento? Amén, amén. Sí, esos son espíritus. Este espíritu es de Metrisilí, que el Señor lo reprende en esta hora. Este es un espíritu vanidoso, de un ego muy altivo. Te da una sensación de ansiedad de tú comprar toda cosa que tú veas que quieres, pero a la vez tú no quieres nada. Ella te impulsa a comprar cosas como para que tú entiendas que con eso tú te vas a llenar, pero tú no te llenas, aleluya. Eso es lo que trae más vacío a tu vida. Este es un espíritu que atrae muchos hombres de alta jerarquía, de mucha categoría, pero a la vez te mantiene sola, aislada. Santo, aleluya, porque Metrisilí es un espíritu, gloria a Dios, que a la vez te da mucha pareja, pero no deja que te cases con ninguna. No deja que te cases con ninguna ni que establezcas un hogar. No te deja una estabilidad en un matrimonio. Sí, un día tú puedes estar bien, un día puedes estar mal. Es como una inestabilidad total, pero a la vez como que tú no te sientes bien con nada. Tú no puedes entablar una relación con una pareja hoy. Ya a los 3 meses tú te desencantas de esa pareja porque es una metresa como Inconstante. ajá, inestable. Te da mucha posición económica, te da de todo, toda clase de vanidad, porque le gustan mucho las joyas,
los colores de pelo amarillo, rubio, y muchos anillos le gusta usar, muchos perfumes. Amén. Dios mío. Y cuando tú vivías esa vida desenfrenada de vanidad, que los espíritus que tú tenías te creían que tú eras lo último, que ya donde tú llegabas tenías que abrirte camino. Te sobraban las amigas, porque tú sabes que cuando las amigas, hay amigas que cuando ven beneficio, fulanita para acá, fulanita para allá. ¿Cómo tú pudiste verte en ese estado cuando tus amigas te sobraban? Habían compañeras o compañeros que quizás te buscaban, no era simplemente porque querían tu persona, sino porque anhelaban un beneficio. ¿Viviste un momento de traición en esos momentos que tú vivías? Amén, amén. Todo es un momento de traición, porque sí, mayormente siempre las personas que se acercan a tu vida, cuando tú estás en esa posición, es por lo que pueden obtener de ti. Aleluya. No era porque querían ser tu amiga, no era, a mí se acercaban muchas personas, pero era porque por lo que obtenían, por el beneficio que yo le podía dar a cada una de ellas. Por eso era que y tuve mucha traición también, porque yo era una persona que, aparte de que yo estaba en el mundo y me dejaba poseer por esas metersa que yo en ese momento no entendía, yo tenía un corazón humilde, un corazón limpio. El Señor en ese entonces trataba mucho conmigo. Para los que dicen que el Señor no habla con el inconverso, el Señor sí habla con el inconverso. Porque a mí el Señor me daba muchas revelaciones de mi familia, de mí misma, de cosas, de hechicería que me hacían a mí. Y yo no entendía, pero sabía que venían de parte del Señor. ¡Ey, aleluya! Y el Señor trataba mucho conmigo. Una vez, una persona que se acercó a mí y me dijo: mira, quizás hoy tú no entiendas, pero más adelante tú le vas a servir a los santos. Dios. Y yo le decía: ¿por qué? Porque tú tienes algo sobrenatural que al tiempo de Dios, oye, como el enemigo te quiere engañar. Dios. Mira cómo al tiempo de Dios tú vas a trabajarle, porque cosas grandes quieren hacer esos santos a través de ti. Pero ¿qué sucede? Yo escuché la palabra, pero a la vez yo decía: no, yo no puedo servirle, porque es que cuando yo estaba cerca de esos espíritus, ellos como que me asfixiaban. No podía estar cerca, sentía como que me estuvieran como ahorcando. Y yo decía: no, eso no es de Dios, porque si fuera de Dios yo no sintiera esto, porque tenía un espíritu de confusión, porque el Señor me revelaba y me daba palabras para el ser humano, para cualquier persona, y decían que lo que yo tenía era un espíritu, pero lo que no sabía que yo fui sellada del vientre de mi madre, santo, con una unción de parte del Señor, y el enemigo quería que yo entendiera que lo que yo tenía venía de parte de Él. Dios, Dios, Dios. Es impresionante el milagro extraordinario que Dios venía haciendo a través de esta joven, que a su temprana edad el enemigo la tenía confundida, engañada. Amén, porque el enemigo prepara un camuflaje para que tú entiendas que tú estás bien, pero en tu interior, en lo más profundo de tu vida, sabe que el único que puede llenar ese vacío se llama Jesús. Cuando tu madre te vio viviendo una vida de vanidad, una vida como que tú eras tú, ¿qué consejo tu madre llegó a darte cuando te veía en ese mundo desconectada de Dios, ese mundo como que tú tratabas de llenar ese vacío? ¿Algún día tus padres se sentaron contigo a darte un consejo? ¿O cómo tú te manejabas respecto a tu familia? Porque hay jóvenes que cuando están atados por ese espíritu, Amén, llega un momento que no escuchan consejos, no escuchan a nadie, porque entienden que ellos ya están grandecitos y ellos pueden resolver su problema por sí mismos. amén, amén. Yo era muy rebelde. Dios. Aleluya. Era muy rebelde porque este espíritu quiere, cuando posa en la vida de uno, quiere como decir, como que tú eres que sabe, como que la razón la tienes tú.
Mi madre le encantaba esa vida que yo tenía, porque ella aún es impía y el impío, el inconverso, no entiende. Ella estaba muy orgullosa porque yo tenía monetariamente. Toda madre quiere que su hijo esté bien Santo. económicamente, pero no sabía el vacío que yo sentía, amén. Dios. No sabía cuando yo lloraba, cuando padecía, todo lo que padecía por esos espíritus. Entonces, más adelante, yo, santo, aleluya. Santo Jesús. Aleluya. Aleluya. Santo, gloria a Dios. Más adelante después, el Señor empezó a procesarme fuertemente. Y ese día, yo me recuerdo que mi madre me llamó, me dijo, mi niña, ven para la casa. Y yo sentía como una opresión, como que no me dejaba ni parar de la cama. Y entonces yo me fui para allá, pero inmediatamente yo me fui, el apartamento que yo vivía se incendió. Dios. Me llamaron los vecinos, mira, tu casa se está incendiando. Y yo, wow, mami, vamos para allá. Me fui con mi madre. Cuando yo llegué ya todo estaba calcinado. Dios mío. Eso fue algo como que ya el enemigo sabía que el propósito del Señor a mi vida se acercaba. Oh my God. Dios, Dios. Sí, Entonces él quería ya como aumentar para llevarse mi alma, Santo. pero Dios llegó primero. Amén. Así es. Entonces yo cuando entró a la casa, entré llorando, devastada, desolada. Vi la cama donde yo estaba durmiendo. Tenía una base de hierro. Esa cama, esa base, quedó calcinada, Dios. como si fuera polvo. Wow. Pero fue algo diabólico que el Señor. Amén, aleluya, sí. Pero gracias a Dios que en ese momento Dios te sacó de esa casa. Tú no estabas en ese momento ahí presente. No, en ese momento mi madre el Señor utilizó a mi madre para que me llamara, para que yo saliera de ahí. Dios. Amén, y no me pasó nada. Pero sucede y acontece que más adelante yo me mudo para Sabana Perdida, porque eso me pasó en Invivienda. Amén. Me mudo con mi madre, ahí estoy quebrantada, el Señor me está procesando. Luego me mudo a otra casa sola. Ese día yo recuerdo que yo estaba llorando, que estaba muy afligida y viene este señor blanco con una barba blanca, nunca en mi vida lo había visto, y me dice, lo que tú estás pasando es porque el Señor quiere que tú entiendas, santo, que tu propósito es delante de Él. Dios, Dios. Aleluya. ¿Y cómo tú fuiste aceptando el llamado de Dios? ¿Cómo Dios iba trabajando en tu vida cada momento que tú vivías de vanidad, de rebeldía? ¿Cómo tú sentiste que Dios te estaba llamando? Amén, amén. Yo, en ese momento, yo me sentía muy afligida, porque el Señor primero, para que un inconverso entienda, lo quebranta. El Señor quebrantó mi corazón, permitió que ese proceso pasara en mi vida, para que en el momento que yo estuviera quebrantada y desolada, entendiera su voz, entendiera que Él me estaba llamando. Amén. Entonces, yo, cuando estaba en esa casa viviendo, yo recuerdo que el Señor me manda una persona. Yo entiendo el llamado. El Señor hablaba mucho conmigo en revelaciones y ya estaba hasta asistiendo a la iglesia. Amén. Y yo recuerdo que se acerca un joven a mi lado y lo primero que me dice, yo quiero ser tu pareja. Santo. Y yo le dije, yo estoy buscando de Dios. ¿Tú vas a buscar de Dios también? Y me dijo, claro que sí. Pero lo que yo no sabía es que eso era un dardo del enemigo, aleluya. Para sacarme de la iglesia de nuevo, para que yo entendiera que yo no debía ser cristiana, que era Él que tenía que servirle, amén. Entonces yo recuerdo que ingresamos los dos a la iglesia, tuve mucha batalla porque como le dije, la metresa me poseía fuertemente, me atacaba y yo no entendía y me descarrié, duré 3 meses y me descarrié. Porque era mucho la opresión, los dardos, yo no entendía nada de eso. Entonces pasaron 4 años, fuera de Dios. Volví a mi vida anterior y peor, porque sabemos que cuando venimos a Cristo y nos vamos,
el Señor permite que nuestra vida sea peor de cuando ya estábamos, amén. Y yo recuerdo que conozco una persona y cuando yo lo veo, que es el papá de mi hija hoy en día, le digo, tú y yo nos conocemos por algo. Él se llama casi igual que yo, incluso. El Señor te puso a ti por algo en mi vida. Inmediatamente yo lo conozco, quiero buscar de Dios. Santo Jesús. Pero ¿qué sucede? Que había mucha atadura en él, que yo las veía y no me permitían buscarle al Señor. Entonces el Señor empieza a procesarme fuertemente a través de él, grandemente. Empieza a procesarme, a quebrantarme, porque yo era una mujer que el hombre que estaba conmigo tenía que adaptarse a lo que yo quisiera. Dios mío, tú eras el hombre de la casa, en pocas palabras. Amén. Él tenía que hacer lo que yo le dijera, porque si no, no podía estar conmigo. Porque este es un espíritu, Jezabelico. amén, que es un espíritu que tú tienes que hacer lo que tu pareja diga. Si tú no te adaptas, tú no estás conmigo, Es un amén. espíritu jezabelico, que la cual Jezabel era dominadora. Amén. Ella, el espíritu de Jezabel da a entender que ella es la cabeza de la casa. Entonces, ¿cómo el papá de tu niña, cómo pudo convivir contigo observando que tú te creías el hombre de la casa? Yo sé que esas son preguntas un poco personales, Amén. pero hubo mucho conflicto entre ustedes en la casa. Amén, sí, porque él tenía un carácter fuerte y yo tenía otro peor. Y cuando esos cables 20 chocaban, ¿qué sucedió? Wow, eso era un problema grande, discutíamos bastante, porque él siempre me decía, tú quieres ser el hombre, pero recuerda que el hombre de la casa soy yo. Wow. Tú tienes que entender que tú tienes que estar por debajo de mí, no tú por encima. Y yo discutí, contendía con él, le decía, no, yo tengo que estar por encima de ti, porque a mí ningún hombre me va a bajar a un lugar que yo no debo de estar, porque yo me creía como que yo era como lo más alto. ¿Y qué consejo tú le darías a los matrimonios, ya que tú pasaste por esa etapa? ¿Qué consejo tú le darías a la mujer y al hombre? Porque yo, como hombre, el consejo que yo le doy mayormente a los hombres es que la mujer no puede estar debajo de ti. La mujer tiene que estar al lado de ti, porque ustedes no fueron sacadas de abajo, Amén. Fueron sacadas aquí de la costilla. Entonces, la mujer no puede ser la cabeza, sino la ayuda idónea, Amén. como dice la Escritura. El hombre es la cabeza del hogar. Cuando la Biblia se refiere que el hombre es la cabeza del hogar, no quiere decir que el hombre, en un ejemplo, viene siendo ya el jefe, que lo que el hombre diga, aunque no tenga la razón, tienen que someterse. No, cuando se habla de la cabeza, es que el representante de la casa, que obviamente la mujer para hacer algo consulta a su esposo y se ponen de acuerdo ambos, ¿entiendes? Que se lleven una vida de una ayuda idónea. En pocas palabras, viene siendo como 50 en 50. ¿En qué sentido? Que mientras el hombre, la mujer está para ayudar al hombre. ¿En qué sentido? En las ideas, si ve al hombre que no se siente entre la espada y la pared, la mujer está para decirle, mi amor, ¿qué te pasa? Estoy aquí para ayudarte, habla conmigo, dime, porque Dios hizo el matrimonio para que el matrimonio viva una vida feliz, aunque siempre habrá conflictos, pero una vida unida. Entonces, ¿qué consejo tú le darías mayormente a las mujeres que todavía hasta el sol de hoy tienen un espíritu que ella sí y el otro no? Si tú, mira la audiencia, si tú te crees más grande que tu esposo, el espíritu de Jezabel está forjando en tu vida, amén. Yo le doy como consejo a la juventud, y ahora mismo hay muchas mujeres que están pasando, que Dios las llama y su esposo es inconverso, amén. Hay muchas damas, muchas princesas que están pasando por este momento. No es que tú te vas a creer que tú eres más grande, ni que eres más pequeña. Recuerda, la cristiana eres tú. Tú tienes que estar al conjunto con tu esposo, amén. Tienes que entender que tú fuiste la que Dios llamó. Tú tienes que darle el ejemplo a él de que tú eres la cristiana, amén. Porque tú no puedes empezar a contender con él porque él tenga un hábito. Porque todavía él no está al tiempo que tú ya estás, amén. Entonces tienes que tratar de sobrellevarlo,
sobrellevarlo como cuando Él esté, aleluya, amén, y tratar de que Él entienda de que tú eres un ejemplo para Él, y a través de tu ejemplo, entonces Él va a venir a los pies de Cristo. Gloria a Jesús. Es impresionante verdaderamente lo que Dios, los milagros que Dios hace en la vida de los jóvenes, mayormente nosotros y en la vida de cada persona que tiene la necesidad. Hay un punto interesante que me llamó mucho la atención. Ahorita, hace unos minutitos, dijiste que cuando le entregaste tu vida a Jesús, duraste 3 meses sirviéndole a Cristo. Y por los ataques, las batallas, tú no tenías el conocimiento para enfrentar esos ataques espirituales. Ahora bien, cuando tú duras 4 años apartado de Dios, cuando regresaste otra vez al Evangelio, ¿qué te motivó ser cristiana otra vez? Amén, amén, amén. Eso fue algo terrible. El Señor permitió un proceso en mi vida con mi expareja. Y yo recuerdo que yo estaba muy quebrantada y muy afligida. Y ese día me invitó una hermana de la iglesia a un culto. Amén. Y yo recuerdo que ese día yo estaba tan afligida y ese predicador se dejó usar del Señor. Y me dijo, mira, tú vas a ser adoradora. Tú portas una unción de parte de Dios que tú desconoces. Entrega tu vida a Cristo. Esa palabra me impactó. Instantáneamente esa palabra a mí me impactó. Y él me dijo, ¿tú quieres venir a los pies de Cristo? Pero había mucha presión. Había mucha presión. Y él guerrió ese día por mí. Él, santo, aleluya. Él dijo, hoy se está peleando una guerra por Luis, aleluya. Ey, es que esos espíritus te van a soltar hoy en el nombre poderoso de Jesús. Y ese día me entregué al Señor, gloria a Dios, volví a su redil, aleluya. Y instantáneamente yo ingresé de nuevo a la iglesia. El Señor me llamó con un ministerio fuerte de liberación y adoración, amén. El Señor me usaba grandemente, pero así como el Señor me usaba, gloria a Dios, eran los ataques. El Señor ahora me mandó a una iglesia de santidad, amén. Ahí yo recibí mucha liberación a través de mi pastora Iri, que es, después del Señor, ella ha sido como que me inducía, amén, mi conductora. Y yo recuerdo que tuve muchos ataques por muchos hermanos, amén. Tú tienes que saber que si el Señor te llamó y empezó una obra en ti, Él la va a terminar. Porque el Señor no deja a media lo que Él empieza. El Señor es fiel y el Señor termina todo lo que Él empieza, amén, aleluya. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando viniste al Evangelio nuevamente, los ataques se aumentaron. Ahora, ¿cómo pudiste resistir los procesos, la tormenta, la prueba, los levantamientos, los ataques? ¿Cuál fue el secreto de la resistencia? Amén. Para permanecer de pie hasta el sol de hoy. Amén, amén. La oración. Esa fue la espada que el Señor me entregó para yo permanecer en Dios. Yo me levanté en mi iglesia en la oración de las 3 de la tarde, amén. Y ahí el Señor me entregó los grandes ministerios que hoy ejerzo. A través de la oración, del clamor, de la intercesión, yo pude soportar los ataques, las guerras, los dardos que el enemigo quería traer a mi vida, amén. Por eso le digo, hermanos, que el que no ora no puede vencer. El que no ayuna no puede vencer los ataques, porque día tras día tenemos un nuevo ataque de parte del enemigo. Pero si tú no oras y no ayunas, no podrás vencer. Amén. Aleluya. ¿Qué consejo daría a aquellas personas que se han apartado de Dios, los descarriados? Gente que se han desconectado de Dios, no oran como oraban, no ayunan como ayunaban. ¿Qué consejo tú darías hoy en estos minutitos que nos quedan? Amén, amén. Mi consejo para ustedes es que traten de acercarse más al Señor, que busquen más de Dios, que le oren al Señor, que avive más el fuego en tu vida, porque es cuando el Señor avive ese fuego que hay en ti, santo, tú puedes buscar
Dile al Señor que te lleve al primer amor. Siempre cuando el creyente es nuevo, gloria a Dios, tiene un amor de buscar a Dios. Si ya ese amor de ti se ha ido, dile al Señor que te ayude a aumentar ese amor para que puedas buscar de Él. Amén. Así es. Impresionante, gloria a Dios, tremendo testimonio, una palabra fresca, una palabra poderosa para recapacitar y para entender que el que está en Dios vale la pena. No importa el proceso, no importa la necesidad, no importa la crisis, vendrán momentos difíciles, pero tenemos que entender que hay garantía en Cristo Jesús. Todo aquel que es procesado en Jesús, hay garantía que mañana esta leve tribulación es momentánea y ha de producir en nosotros un eterno y excelente peso de gloria. Tiene 10 segundos para que haga un clamor por esa persona que está detrás de cámara, para que esta palabra, estos consejos y este mensaje pueda penetrar a su vida y pueda ayudar a toda una generación. Amén, amén, amén. Aleluya, oh Espíritu Santo de Dios, venimos ante ti, Señor, presentándote esta audiencia, Señor. Clamamos en esta hora, Señor, para que tú levantes al caído, Padre. Ven levantando, Espíritu Santo, todo aquel que se siente caído, que no tiene fuerza, Señor. Ven, Señor, Espíritu Santo de Dios, depositando en todo aquel que le hace falta tu palabra, Señor. Enda, rabasande, Espíritu Santo de Dios, clamo por todo aquel, Señor, que se siente afligido, Padre, que no encuentra salida, Señor. Muéstrale el camino, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, aleluya. Impresionante, damos gloria a Dios por lo que Dios ha hecho, amén, en esta hermosa hora, en este momento muy especial, donde cada persona fueron edificada con esta palabra de vida. Y este testimonio, una joven que le está hablando, ella acabó de explicar la vida que ella vivía fuera de Jesús, una vida de rebeldía, una vida de vanidad, una vida de orgullo, de arrogancia, una vida de traición. El enemigo trató de confundir la mente, se encontró con 2 o 3 pesos, 2 o 3 cositas, y el enemigo trató de entenderle a ella que donde ella llegaba tenían que abrirle camino. Pero ella pudo recapacitar y pudo entender que el vacío se llenó cuando Cristo llegó. Así que yo te recomiendo que si no conoces a Jesús, conócelo, pruébalo y tú verás que tu vida será diferente. Repite esta palabra conmigo. Que el eterno Dios, nos bendiga a todos. Nos bendiga a todos. Hoy, mañana y siempre. Amén.